Buenos días, Neimi González, estudiante de la Universidad Yacambú. Actualmente la asignatura Medicina Legal Criminalística. En este caso voy a hablarles un poco sobre lo que es la medicina legal, su importancia, su objeto de estudio, su naturaleza y la división. Tenemos, por ejemplo, que se conceptúa como una rama de las ciencias sociales que posibilita la aplicación de conocimientos específicos a los distintos problemas judiciales y su base esencialmente es médica. Tenemos que se complementa además con elementos tomados del derecho civil, penal, procesal, vigentes en cada país. Doctrinariamente, Mark y Weber la conceptualizan como la aplicación de los conocimientos médicos a los casos del proceso civil o penal que puedan ser aclarados por ello. El profesor Gilbert Calawit la conceptualiza como los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de casos que plantea el derecho. El objeto de esta medicina legal está fundamentada es el hombre porque es sobre el hombre, sus cosas y sus objetos sobre los que se perpetúa el delito o quién perpetúa ese delito. La naturaleza de esta ciencia está fundamentada en que es una ciencia eminentemente médico-social. Constituye en la práctica una rama de los servicios públicos dentro de una sociedad o nación que contribuye de manera extraordinaria y con eficacia al funcionamiento de la administración de justicia, además de ser utilizada para la elaboración de reglamentos y leyes. Tenemos que la importancia de la medicina legal está fundamentada sobre la importancia del estudio, no solamente de la salud social, sino de la salud moral y ética de una sociedad. Desde el punto de vista científico, obviamente por la cantidad de utilización de los adelantos científicos eminentemente depurados, técnicas y procedimientos científicos de carácter avanzado que se plantean para la resolución de los casos. Desde la categoría judicial tenemos que se manifiesta en el hecho de que los jueces no podrían resolver situaciones en las cuales un hecho sometido a su investigación requiera técnicamente de los conocimientos y peritajes de especialistas en medicina legal. Tenemos en lo que respecta a la categoría legislativa, que es de vital importancia, ya que favorece la formulación de la norma en la materia que le concierne a los fines de promulgación de leyes. Y para el abogado, una importancia eminente en el sentido de que se necesita que éste comprenda el valor que tiene una experticia médico-legal para la aclaración de una situación, un caso o un hecho delictivo. La división de la medicina legal, aunque son muchas las clasificaciones que los doctrinarios han realizado, voy a hacer referencia especialmente a 3 o 4 de sus clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, la tanatología, que es el estudio de la muerte y del cadáver, una de las más completa y de las más complejas, porque no solamente involucra la perspectiva psicológica y la psicológica que está enfocada en establecer ese tránsito que se da entre el enfermo, desde que la persona se enferma, la vinculación social y moral y psicológica que tiene, la enfermedad, todo el proceso de muerte de esa persona y la confianza que deben, los lazos de confianza, todo ese proceso que debe darse entre el tránsito de la muerte de la enfermedad a la muerte, para que esa persona muera en paz y dignamente. La traumatológica, que está referida a todos los hechos, alteraciones anatómicas y funcionales causadas por una fuerza exterior que sea obviamente de interés para la justicia, bien sea infringida, que sea cometida, llevado a cuerpo por otra persona, por un tercero, y otra, o que sea por un intento de suicidio o homicidio. La médico-legal, que se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con el embarazo, con el aborto, con el nacimiento, con el infanticidio o con el parto y la filiación. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Yuraima Contreras. Soy en la continuación del desarrollo del tema de medicina legal. Voy a hacer mención de dos importantes aspectos, como es por una parte los requisitos para el ejercicio legal de la medicina y por la otra los tipos de secretos médicos. El ejercicio legal de la medicina está contemplado en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio de la Medicina del año 2011, en cuyo texto señala que se entiende por ejercicio de la medicina la prestación de atención médica preventivo-curativa a la población por parte de los profesionales médicos, así como la determinación de las causas de muerte, el peritaje y asesoramiento médico forense y la investigación y docencia en las ciencias médicas. De esta forma, deben resaltarse dos hechos relevantes: el reconocimiento legal de la medicina forense con sus áreas de trabajo. Esto es un tema vinculado con la presente cátedra de criminalística, así como el ser esta actividad de forma exclusiva de los médicos, ello con la finalidad de evitar el ejercicio legal de la medicina. En tal sentido, dentro de los requisitos legales para ejercer la profesión de médico se encuentran los previstos en la Ley del Ejercicio Médico de la Medicina en el artículo 4, a saber: poseer el título de doctor en ciencias médicas, médico cirujano o médico integral comunitario, expedido por una universidad venezolana. 2. Inscribir el título correspondiente en un registro principal. 3. Estar inscrito en el colegio de médicos u otra organización médico gremial. Y 4. Cumplir las demás disposiciones contenidas al efecto en esta ley y su reglamento. Adicionalmente, el médico, para poder ejercer, debe haber cumplido con el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, es decir, haber desempeñado por lo menos durante un año el cargo de médico rural o haber efectuado internado rotatorio de posgrado durante 2 años, que incluya pasantía no menor de 6 meses en un medio rural, de preferencia al final del internado. El no cumplimiento de estos requisitos es lo que se llama ejercicio ilegal de la profesión, o desde el punto de vista del Código de Deontología Médica del año de 1985, lo que se denomina el intrusismo, definida en el artículo 22 como la incursión o interferencia en el desarrollo del ejercicio profesional médico y que está consagrado, entre los cuales se puede encontrar el intrusismo médico propiamente dicho, el intrusismo académico y el intrusismo del médico no revalidado. Ahora, con relación al segundo punto, debe señalarse lo del secreto médico. Desde el punto de vista legal, lo define el artículo 46 de la Ley del Ejercicio de la Medicina como todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o razón de su ejercicio no podrá darse a conocer o constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. Refiriéndose al secreto médico, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 4 de agosto del 2011, número 1335, ha señalado, por ejemplo, en cuanto a la historia médica, que contiene datos de la esfera íntima del paciente, por lo que la misma debe ser confidencial y tiene que ser debidamente custodiada, y el repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo de protección de los datos personales del trabajador señala, en cuanto al expediente del trabajador, que solo deberían recabarse los datos médicos de conformidad con la legislación nacional y el respeto del secreto médico. Y finalmente, en cuanto a la intervención, debo referirme los secretos médicos, los cuales pueden dividirse en secreto médico absoluto, considerado como aquel que obliga al médico a callar en todo tiempo y lugar, para siempre y en todo caso, y el secreto médico relativo, en virtud del cual, por aplicación de normas de orden público, limita la amplitud del mismo, pudiendo revelarlo por disposiciones de orden público como las contenidas en el artículo 47 de la Ley del Ejercicio de la Medicina. Por ejemplo, cuando la revelación se hace por mandato de la ley o cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense o médico legista. Gracias por su amable atención.
Muy buenos días, mi nombre es Egle Principal, integrante del equipo número 2. El tema que nos corresponde es medicina legal y yo les voy a hablar específicamente sobre el secreto médico. Puedo comenzar diciendo que el secreto proviene de la palabra del latín secretum, que significa lo no revelado. Para hablar del secreto médico podemos conceptualizarlo de esta manera. El secreto médico es toda aquella información que el médico en ejercicio de sus funciones ha conocido mediante la información del paciente, sus hábitos y con el objeto de llegar a un buen diagnóstico, y que este no debe ser revelado a nadie. Es como un pacto, si se puede llamar de esta manera, porque no debe ser revelado ni siquiera aún después de la muerte. Aparte de eso, puedo decir que es algo como controversial, ya que el artículo 47 de la Ley de Ejercicio de la Medicina establece unos numerales, 11 numerales, en los cuales me habla que el médico puede dar la información y no se considera violación del secreto médico. El secreto médico está contemplado en el Código Deontológico desde el artículo 123 hasta el artículo 136 del Código Deontológico del Ejercicio de la Medicina. Y allí habla sobre los principios, deberes del médico en cuanto al ejercicio de la medicina y los inherentes a la ética en el ejercicio de la misma. Para hablar de lo que está contemplado en la Ley de Ejercicio de la Medicina, en el artículo 47, que me parece bien importante, porque puedo llamar que es algo controversial en cuanto a guardar el secreto médico, que es inviolable y que no debe ser, no debe variar. Sin embargo, allí me habla de unos numerales que no se considera violación. Y en primer lugar, me habla de que cuando el médico revela por mandato de la ley la información, no es violación. Cuando el paciente le dé consentimiento, es decir, el paciente lo autoriza. También cuando el médico encargado de una empresa puede realizar una serie de exámenes al paciente, es el especialista y él debe dar la información exacta de lo que arrojó todo el informe exacto de lo que arrojó ese examen exhaustivo. También por otro lado habla de que cuando el médico está haciendo funciones de médico forense o de legista, él debe dar la información y no guardarse nada. Cuando se hace denuncia de enfermedades notificables en epidemias, pandemias, debe de decirlo y no es violación de secreto. Cuando expide un certificado de nacimiento o de función o todo aquello que tenga relación con un hecho vital, él debe de darlo a conocer a las autoridades judiciales, a las autoridades sanitarias, a las estadísticas y a los registros civiles. Cuando se trate de salvar una vida también, o de salvaguardar el honor de las personas, cuando se trate de impedir la condena de un inocente, tampoco debe de revelar el secreto, debe revelarlo, y no es violación. Cuando se informan los organismos competentes de asuntos relacionados con la salud de una comunidad entera, tampoco es violación. También es muy importante resaltar que dentro de esos artículos me habla de distinguir lo que es el paciente incapaz y el paciente capaz. Aquí me habla de los menores de edad y de los enfermos mentales. El médico puede revelar información cuando el paciente es un enfermo mental, sobre todo para llegar a un buen diagnóstico. Y cuando es un menor de edad, aunque los padres se lo pidan, le pidan la información, él lo puede dar, pero no está obligado a dar esta información, porque la responsabilidad penal que pueda recaer sobre él es el único responsable, el médico. Así pues que podemos hablar de que el médico es el que tiene la potestad de salvaguardar esa información cuando lo crea conveniente y que no choque con la ley o con la dignidad o de hacer un daño
de favorecer al paciente o de no favorecerlo, él toma esa decisión y no se exime de responsabilidad. Es bueno aclarar también que existen dos responsabilidades en cuanto al secreto médico para el que está ejerciendo la medicina, por supuesto, y esta es una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva surge del resultado dañoso no esperado en el ejercicio de sus funciones, y la responsabilidad subjetiva es cuando me habla del ejercicio del médico al servicio de una acción determinada penada por la ley. Por ejemplo, cuando emite un certificado médico falso, cuando practica un aborto, o también cuando viola el secreto profesional sin ninguna causal de las enumeradas ya en el artículo 47. Ahora bien, para concluir, yo puedo decir que el artículo 61, para sacar una conclusión bien exacta de lo que es el secreto médico, el artículo 61 del Código Penal venezolano me dice claramente que nadie puede ser castigado de reo de delito si no ha tenido la intención de realizar el hecho que le constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de una acción u omisión. Es decir, la inobservancia de las normas de conducta genera delito culposo y establece responsabilidad. Así que queda a criterio del médico cuál sería la información no dañosa que él pudiera dar y cuál es, claro está, contemplada en el artículo 47 de la Ley de Ejercicio de Medicina, y cuál sería la información no dañosa. Bueno, esta ha sido mi exposición y espero que sea de satisfacción para el profesor. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Walter Molina, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. En este momento voy a exponer en la asignatura Criminalística y Medicina Legal lo que tiene que ver con la percepción de los médicos y su responsabilidad penal en el ejercicio de su profesión en el caso venezolano. Es bueno detallar que en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho, se habla de la responsabilidad, se habla de la responsabilidad penal, pero también se habla de la responsabilidad penal médica, o sea, la responsabilidad penal en que se le achacan a los médicos en aras de su ejercicio de su profesión. Es bueno detallar que el médico al momento de graduarse ejerce un juramento para esta profesión tan digna como la del galeno, ¿verdad? Pero que en nuestro ordenamiento jurídico, a través de nuestro texto constitucional y sus diferentes normas, nos dicen que es una de las profesiones que deben estar colegiadas, y entre uno de sus motivos es justamente para acercar la responsabilidad penal que él pueda tener, el médico, en aras de su profesión. Doctrinarios importantes como Arteaga, como profesor Aguiar, como Morales Rodríguez, como Alvarado, nos han determinado a través de sus estudios lo que se llama la responsabilidad penal médica. En este caso ellos nos dicen que en la mayoría de los casos la responsabilidad penal es de naturaleza culposa, ya que se determina que el daño que causa esto es sin la intención de producirlo. Es ejercida por 4 situaciones, a saber, según nuestro ordenamiento jurídico, la impericia, que es la ignorancia inexcusable, manifiesta, en aras de la técnica y la física que ejercen los profesionales de la medicina, y el desconocimiento en ciertas situaciones. También puede darse la negligencia, que es producto, según la norma y la jurisprudencia, de un descuido y de la intención en ejercicio de su función, lo que genera una omisión inexcusable en su forma, ¿no? También nos habla de la
según la jurisprudencia, sobre la imprudencia, que es cuando un profesional de la medicina en ejercicio de su función actúa con exceso de confianza, lo que genera y acarrea una falta de previsión o de precaución en la acción. Por lo tanto, se le juzga por su temeridad inexcusable en sus funciones médicas. Y finalmente, otra de las causas que puede ser que acarrea responsabilidad penal médica es la inobservancia de reglamento. Esta culpa emana de la actuación que, aunque aún siendo prudente por parte del médico o dirigente por parte de esta, está vedada por una norma jurídica existente, lo que hace que algunas veces el médico la desconoce. De manera que estas son las responsabilidades que se le pueden atribuir a un médico en aras de su ejercicio de su profesión, lo que se denomina responsabilidad penal médica. Muchísimas gracias por su atención.